Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, a veces es como bastante difícil para mí hablar sobre este tema, estos temas de teorías de conspiración y cosas de estas. Pero creo que tampoco podemos desconocer que eso pueda estar sucediendo. Por la sencilla razón de los hechos, de las cosas que uno ve. He observado cómo desde hace un buen tiempo quieren cambiar toda la estructura y todo el andamiaje, ¿no? Y todo el articulado que compete a la sociedad. Quieren cambiar al ser humano desde todos los puntos de vista. Y entonces para lograr eso, pues tiene que haber unos encargados, unos agentes gestores, llámense grupos de ciertas ideologías, llámense algunos poderosos, llámense algunas personas que tienen poder dentro de la sociedad, dentro de la política. No sabemos exactamente quién sea, pero sí parece ser que hay un interés por lo que uno observa. O sea que aquí hay que meterle un poco de razón a la cosa, es decir, cerebro, caleta. Desde un tiempo para acá he venido viendo cómo se quiere cambiar el lenguaje. Todas estas cuestiones de cambiar, de cambio, ahora se llama reseteo, eso tiene mucho que ver con todo este desarrollo de la reingeniería social, es decir, volver a rehacer a la sociedad, volver a construir a la sociedad. Y ese reseteo hace como parte de eso, y entonces es un inicio, vamos a reiniciar. Entonces, para poder reiniciar, pues entonces, ¿qué es lo que van a reiniciar? Pues vamos a reestructurar y rehacer toda la visión y enfoque y realidad humana, desde todo punto de vista, político, económico, religioso, ambiental, social, cultural, etcétera, etcétera. Y una de esas ha sido el lenguaje. El lenguaje. Es el lenguaje que sirve para callar, para silenciar, para impedir que se diga la verdad. Ese lenguaje sinuoso, enredadizo, que uno no sabe exactamente qué es lo que quieren decir. Es lo que llaman la ambigüedad del lenguaje. Ese lenguaje democrático, ¿no? Que no ofenda, que no cause malestar, que no incomode y que todo el mundo se sienta bien. Ese lenguaje de lo políticamente correcto para que usted diga las palabras exactas, medidas, adecuadas, y usted quede como un príncipe. Ese lenguaje que es un lenguaje inclusivo, donde cambiamos la A y la O, es decir, todas o todos, y lo cambiamos por una E para que queden todes. Y entonces cuando usted dice todes, entonces ahí cabe todo lo que usted quiera, que es lo que se llama género. Pero no olvide usted que existe el género humano, y el género humano son dos, masculino y femenino, punto. ¿De dónde salió eso? Pues la ciencia lo dice, no más. El sentido común lo advierte. Y la sociedad que vemos, está compuesta de hombres y mujeres, pues nos lo está diciendo, sentido común. Y entonces han venido tratando de cambiar ese lenguaje precisamente para que se incluya todo, porque tratan de diluir al hombre y a la mujer para que exista algo que no se sabe qué es. Es decir, cambian la antropología, ¿no? Tratan de despersonalizar al sujeto con unos lenguajes y unas maneras de hablar que uno dice, ¿cómo así? A ver, ejemplos. La palabra matrimonio. Quieren que el matrimonio se entiende como la unión o el consorcio entre varón y mujer que han decidido unir sus vidas para conformar una comunidad de vida y amor, tener hijos y educar esa prole. Eso es matrimonio.
Ahora se quiere decirle matrimonio, y se le está diciendo matrimonio, a la unión entre dos hombres o dos mujeres. Uno dice, a ver un segundo, ¿la palabra matrimonio de dónde viene? Matrimonio significa defensa de la mujer embarazada. Está en el derecho romano. Defensa de la mujer embarazada, viene de matriz. La mujer es la que tiene matriz. Pregunto, ¿un hombre se embaraza? Dos, ¿un hombre tiene matriz? No. Entonces, ¿cómo se le puede llamar a la unión de dos hombres? ¿Matrimonio? Por favor. Por favor. No, pero quieren que se le diga matrimonio. No, entonces quieren cambiar el concepto. Ese concepto se está trabajando para que se llegue a realizar. Cambiando las palabras, cambiando su noción, su conceptualización, pues cambia el pensamiento, cambia la manera de ser, porque entonces ya el matrimonio no es entre hombre y mujer, sino el matrimonio es entre dos hombres. Y no se extrañe que el matrimonio también vaya a ser entre un hombre y un perro, un hombre y un hipopótamo, un hombre y una jirafa. No se le haga extraño. Se está trabajando por allá en Europa, Finlandia, todos estos países bajos. ¿Qué se está trabajando? Se está trabajando que la pedofilia es algo maravilloso. Que la pedofilia es algo que es saludable. Y que con tal de que sea consensuado, es decir, que no sea obligado, sino con consenso, es decir, que el niño quiera y el adulto quiera y felices. ¿Por qué no? Bien, entonces la cuestión del matrimonio. El concepto de matrimonio. Y cuando uno o la persona no está de acuerdo con esos conceptos, con esas visiones, ¿no? tan raras desde todo punto de vista, entonces es homófobo. Homófobo es la manera de silenciar. Homófobo, discriminador, gestor de odio, para callar. Bien, lo mismo, eso está en la iglesia. En la iglesia. Cuando se está violentando el dogma, la existencia del diablo, Jesucristo resucitó en cuerpo, la virginidad de la Santísima Virgen María, Jesucristo es Dios y hombre verdadero, 100% Dios y 100% hombre, esos son dogmas. Y entonces están tratando de diluir el dogma. Y entonces cuando uno de pronto levanta la voz y dice, espérese, que eso no es por ahí según el magisterio de la iglesia. ¿Vas a dividir a la iglesia? ¿Es que tú no quieres la unidad de la iglesia? ¿Te vas a poner con ese tipo de cosas para silenciar? Entonces, dentro de toda esta reingeniería social, que ahí hace parte del segmento de la fe, de lo religioso, porque eso hace parte de la sociedad, la vida espiritual, la vida de fe. Entonces tratan de cambiar la doctrina de la iglesia. Porque una vez cambiando la doctrina de la Iglesia Católica y su enseñanza, pues se ablandan todas las bases morales, porque la doctrina de la Iglesia Católica está fundamentada en una base moral. Pues los matrimonios entre hombre y mujer, la fidelidad, los hijos, el don maravilloso de la vida. Entonces si uno dice eso, entonces va contra el aborto, va en contra de la eutanasia, va en contra de la manipulación genética, etcétera, o eugenesia, etcétera. Entonces vamos a tener que cambiar todo: lenguaje, fe, antropología, identidad, cambiar a la persona humana. Inventarse cosas para que pierda el enfoque, ¿no?, frente a lo trascendente. Entonces cambiemos eso por el clima. Bueno. Y echémosle la culpa al hombre de que ha sido el gestor de toda esta cantidad de smog que existe y de todo este calentamiento global, que el hombre sea el culpable de esto. Hagámoslo ver que sea así, para que se dedique a eso. Hagámosle ver que todas las religiones son iguales.
que cada uno tiene su verdad, su riqueza, y que lo importante es caminar con sus propias convicciones y su propia fe. Que Jesucristo es uno más entre tantos. Y si Jesucristo es uno más entre tantos, pues entonces la realidad de pecado desaparece, porque Cristo vino es por el perdón de los pecados. Si Jesucristo entonces no vino para el perdón de los pecados porque no hay pecado, pues tampoco Jesucristo está en esa Eucaristía, en ese pan. Entonces Jesucristo tampoco perdona los pecados porque Jesucristo es uno más, no es Dios, es uno más. Uno de tantos avatares, de tantos profetas, de tantos iluminados, de tantas personas inteligentísimas. Deje de pensar que Jesucristo es Dios, no. Cada uno con sus convicciones, con su fe, puede caminar juntos. Lo importante es el abrazo, el encuentro. Y entonces uno dice, ¿y entonces cómo se va a poder armar una verdadera fraternidad católica? Porque vamos a formar fraternidad católica o vamos a formar una fraternidad universal. Porque para poder ser fraternos universalmente, Cristo es el que nos une. No hay duda al respecto. Pero entonces nos cambian la doctrina. El demonio no existe, la Virgen María no es virgen, Jesucristo no resucitó en cuerpo, Jesucristo no está en esa Eucaristía, en ese pan. Jesucristo es uno más, muy bueno sí, pero uno más. Quitemos a Cristo y nos quitamos el problema. Entonces simplemente hablamos de Dios nomás, Dios. Y obviamos a Cristo y al Espíritu Santo. Y entonces, predicando así a las nuevas generaciones que no conocen doctrina católica, entonces se van comiendo ese cuento. Esto es toda una reingeniería, todo un replanteamiento, todo rehacer, todo un rehacer. ¿Quiénes son los encargados de esto? ¿A quién les interesa esto? Aquí es donde aparece la realidad de la conspiración. ¿A quién le interesa eso? ¿A quién le interesa este tipo de cosas que estamos viendo? Quieren acabar con la humanidad porque uno está viendo abortos y eutanasia por todos lados. ¿Quiénes son los que pagan y mueven dineros en cantidades para que en los congresos se legisle a favor del aborto? Es decir, a favor de la muerte. ¿Quiénes son los interesados? ¿Quién está pagando eso? ¿Quién pone el dinero? ¿Quién hace la gestión? ¿Qué congresistas están allí facilitando todo esto? ¿Y por qué razones? ¿Por qué quieren matar gente? Eso uno está viendo, eso no es conspiración, eso uno lo está viendo. Y en la Iglesia Católica también se ve. Quieren cambiar la doctrina. Para la muestra un botón. Si usted entra a las noticias católicas, va a ver sin ningún tipo de duda ni de error que existen unos obispos alemanes, suizos, belgas, que no encuentran justificación para que la mujer no llegue al orden sacerdotal. Que les gustaría ver a una mujer frente a un altar. ¿Por qué no? Entonces, eso lo dicen importantes prelados de la iglesia, obispos, hasta un cardenal. Son 3, pero ustedes saben que esos 3 son apenas los voceros de los que están con ellos. Entonces, a propósito de eso, de esa realidad que estos hombres quieren cambiar la doctrina en cuanto a la ordenación de mujeres, donde su santidad, ya cuando su santidad San Juan Pablo II había dicho que no, y el magisterio de la Iglesia Católica, la Congregación para la Doctrina de la Fe, respaldó esa decisión del Papa, diciendo que ese aspecto no se tocaba más, se finiquitaba el problema. Las mujeres no se ordenan porque eso no le corresponde a la Iglesia, sino a Jesucristo.
Y la iglesia no puede cambiar lo que Jesucristo ha definido. Ese es el dogma. Pues bien, eso se entendió como que parte de qué? Del dogma ordinario infalible. Por eso no se toca. Sin embargo, estos tres obispos inicialmente pues no están de acuerdo con todo esto. Pues, a propósito, su santidad el Papa, una carta al cardenal Ladaria, que es el prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, diciendo que las mujeres no pueden acceder al sacerdocio, toda vez que en el motu propio ha permitido que las mujeres puedan llegar a ser acólitos y lectores como ministerios laicales. Pero que eso no se debe confundir con unos pasos iniciales para que las mujeres lleguen al sacerdocio. Aunque muchos dan por hecho que la decisión de Francisco de abrir a las mujeres el acceso a los ministerios de acolitado y lectorado es un paso a su posible y herética admisión al sacerdocio, el pontífice recuerda en una carta al cardenal Ladaria, prefecto de doctrina de la fe, la doctrina católica respecto a saber que la Iglesia no tiene en absoluto la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Y entonces le envió esta carta a este cardenal Ladaria. Yo me hago una pregunta sana, sin falta de respeto, sino simplemente un cuestionamiento que yo mismo me formulo. ¿Por qué el Papa no le manda una copia de esa carta a estos obispos? Sería interesante, porque estos obispos necesitan saber de esa carta, para que sepan cuál es el pensamiento del Papa. ¿Por qué no se las envía el Papa Francisco? Sería interesante, así como le envió una carta al cardenal Ladaria, pues que le envíe una carta a cada uno de estos tres obispos, para que sepan qué es lo que piensa el Papa. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.